Buenos días, buenas tardes. Vamos a hacer una pequeña sobre el ejercicio de los regímenes de IMPO y EXPO. Cuando nosotros hablamos del régimen de importación o del régimen de exportación, básicamente nosotros tenemos que tener en cuenta que una mercancía que ingresa a un país vía importación, evidentemente es una mercancía que fue sujeta de un proceso de exportación. ¿A qué denominamos proceso de importación? Bajo el régimen colombiano, bajo el decreto 2685, el régimen de importación o una importación es el ingreso de mercancías al territorio aduanero nacional. Y de forma opuesta o de forma inversa, una exportación es la salida de mercancías del territorio aduanero nacional. Obviamente estamos hablando también, digamos que aunque el 2685 no es explícito en decir mercancías y servicios, pero digamos que el concepto de territorio aduanero nacional hay que tenerlo claro. Básicamente, y para explicarlo que es más fácil de entender, es que no pertenece al territorio aduanero nacional, como por ejemplo puertos, aeropuertos, zonas francas, zonas económicas especiales, zonas portuarias, zonas de frontera, etcétera, etcétera. Eso no hace parte del territorio aduanero nacional. Lo que quiere decir que el resto, pues obviamente estamos hablando del territorio aduanero nacional. Fácilmente podemos ver la diferencia entre, si ustedes ubican la zona franca de Bogotá, el territorio aduanero nacional es todo lo que circunda la zona franca, caso Fontibón, y pues obviamente la zona franca pues no hace parte del territorio aduanero nacional. Una mercancía que salga al exterior desde la zona franca de Bogotá pues no se constituye como una exportación. Una mercancía que salga desde Fontibón al exterior vía, por ejemplo, vía aeropuerto o vía puerto de Cartagena, etcétera, eso sí lo podemos considerar como una exportación. Viendo este panorama, pues podemos identificar claramente cuando hablamos de los procesos de IMPO y de EXPO. ¿Qué debe tener en cuenta antes de iniciar un proceso de importación y exportación? Todos los procesos, digamos que la legislación colombiana, hay muchas formas para realizar un proceso tanto de IMPO como de EXPO. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a las necesidades que tienen tanto los importadores como los exportadores, pues va a haber una forma en la que ese proceso de importación se realice o se lleve a cabo. Digamos que esa forma es la que nosotros denominamos modalidades de importación o modalidades de exportación. Digamos que esas modalidades pues obviamente atienden digamos que a tres características principales dentro del régimen, hablando del régimen de importación. Y una es el régimen en donde se plantee o en donde esté la mercancía. ¿A qué atendemos cuando hablamos del régimen? Del tipo de la mercancía o de la característica esencial que tenga esa mercancía. Tenemos tres regímenes, en caso de importación, tenemos regímenes libre importación, previa importación y prohibida importación. Régimen de prohibida importación es aquellos bienes que se debe realizar la importación a través de los órganos del Estado, o de hecho son las importaciones que realizan los órganos del Estado porque son mercancías que hacen parte de su monopolio, caso armamento de guerra, etc.
Los de previa importación son aquellos que requieren un visto o una autorización previa del ente que lo regula para poder realizar la importación. Caso, por ejemplo, del bicarbonato de soda, que es considerado un precursor químico por la Dirección Nacional de Estupefacientes, así que todos los empresarios y empresas químicas que utilicen este insumo, pues necesariamente tendrán que tener una aprobación de la Dirección Nacional de Estupefacientes para importar ese bien. Y los de libre importación pues son todos aquellos bienes que no están contemplados en ninguna de las otras características. Otro aspecto importante es la clasificación arancelaria. No estoy seguro si ya habíamos realizado ese ejercicio, pero básicamente la clasificación arancelaria es el buscar dentro del arancel de aduanas el código arancelario que describe nuestra mercancía o el código arancelario que refleja nuestra mercancía. Por eso se denomina clasificación arancelaria. Para la clasificación arancelaria obviamente hay un proceso porque pues realmente el ejercicio es un ejercicio denso. Esta codificación la utilizan todos los países que están adscritos a la Organización Mundial de Comercio, es decir, es un código universal. Entre otras cosas significa que pues que si vamos a, por ejemplo, si vamos a exportar carne a Rusia, pues no necesitamos saber ruso para que nuestro importador o que el importador en Rusia sepa qué tipo de carne es, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos el ejercicio de la clasificación arancelaria de la carne bovina fresca o refrigerada que está deshuesada, ¿sí? Una vez tenemos la clasificación arancelaria, ya conocemos el régimen de importación al cual pertenece nuestra mercancía, pues pasamos, digamos que a las diferentes modalidades de importación, a los diferentes mecanismos que tenemos para importar. Para esto, obviamente, pues necesitamos conocer ciertos aspectos previos. Un concepto previo es el concepto del perfeccionamiento. Existen dos tipos de perfeccionamiento, activo y pasivo. ¿A qué denominamos perfeccionamiento? Es cuando a la mercancía se le hace algún tipo de intervención. Es cuando a la mercancía se le hace algún tipo de intervención. Sea que esa intervención sea alterando su esencia, alterando su naturaleza, o sea que no. Caso, por ejemplo, vehículos, por ejemplo. Nosotros tenemos un vehículo el cual vamos a sacar del país. Caso, por ejemplo, de un Maserati. Pongamos un ejemplo tonto, pero digamos que tenemos un Maserati en el territorio aduanero nacional y lo vamos a regresar a su país de origen, que es Italia, para realizarle un mantenimiento. Piensen ustedes que es el mantenimiento propio que se le hace al vehículo cada 5.000 kilómetros, cambio de aceite, cambio de filtros, etcétera, etcétera. Si ese mantenimiento si se realiza ese mantenimiento en el exterior, pues obviamente nosotros tendríamos que sacar la mercancía para un perfeccionamiento pasivo. ¿Por qué? Porque obviamente el cambiar filtros, el cambiar aceites, etcétera, etcétera, no va a cambiar la naturaleza del vehículo. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, una vez allá el vehículo decidimos cambiarle el motor? Motor de 2.500, 3.000 centímetros cúbicos, se lo pasamos a 4.000 centímetros cúbicos. Evidentemente eso nos va a generar, entre otras cosas, una modificación en la clasificación arancelaria. ¿Por qué? Porque la clasificación arancelaria podría venir, no sé, vehículos de 0 a 50 centímetros, de 51 a 200, etcétera, etcétera, y de pronto el rango lo pudiese modificar. Así que uno, se presenta un cambio arancelario, un salto arancelario. Y dos, evidentemente el cambio del motor sí afecta a la naturaleza del vehículo. En ese caso estaríamos hablando de un perfeccionamiento activo, ¿sí?
Entonces, pasivo, cuando no altera la naturaleza, cambio los filtros, cambio el aceite. Activo, perfeccionamiento activo, cuando cambia la naturaleza del bien, caso del motor, ¿sí? Entre otras cosas, el motor es parte identificatoria del vehículo. Tenemos otro concepto que es, si ustedes ven acá, el proceso de reimportación. ¿Qué significa el prefijo re a la palabra impo o expo? El prefijo re significa que el proceso inverso se realizó previamente. Es decir, si estamos realizando una reimportación, quiere decir que nosotros hicimos una exportación previamente, ¿sí? Y viceversa. Si estamos realizando una reexportación, quiere decir que hicimos una importación previamente. Hablamos de, cuando hablamos de el mismo estado, quiere decir mercancías que han salido del país y van a ingresar nuevamente y, por ejemplo, solo se practicó el uso, o solo tuvo el uso propio o el desgaste propio de su uso, ¿sí? Por ejemplo, por ejemplo, una importación con franquicia es aquella importación que tiene ciertos beneficios de acuerdo a alguna ley. Caso, por ejemplo, de la ley Quimbaya. La ley Quimbaya fue la ley que se implementó para la reconstrucción del eje cafetero cuando se presentó el sismo. Entonces, todas las mercancías que llegaban allá a esa zona de la ley Quimbaya no pagaban ni gravámenes ni IVA, ¿sí? Entonces, esa es una importación con franquicia. Franquicia denominamos a esas exenciones que nos prevé la ley. Reimportaciones para perfeccionamiento activo, aquí tenemos dos diferencias. Hay una que dice reimportación por perfeccionamiento activo y reimportación para perfeccionamiento activo. ¿Qué significa el por? Que efectivamente ya se realizó el perfeccionamiento, y para que el perfeccionamiento se va a realizar aquí en el país. En el mismo estado, reimportación en el mismo estado, es aquellas importaciones, por ejemplo, caso de una maquinaria que yo saqué al país para hacer demostraciones, solo se utilizó, así que obviamente vemos es el desgaste de la mercancía y el desgaste de la mercancía propio del uso, y lo volvemos a traer al país. Cumplimiento de garantía, importación en cumplimiento de garantía, pues es a todas las mercancías que ingreso al país efectuando el contrato de garantía, que es realmente importante en ese aspecto. También debemos tener en cuenta las operaciones de carácter temporal. Las mercancías pueden ingresar al país o para permanecer indefinidamente o para permanecer en un periodo determinado. Ese periodo determinado lo podemos determinar en dos partes o en dos formas, corto plazo y largo plazo. La diferencia es corto plazo, es básicamente para 6 meses o máximo 1 año, y largo plazo hasta 2 años. Importaciones temporales, importación para transformación y ensamble, eso es básicamente la modalidad que utilizan las ensambladoras. Entonces, las ensambladoras traen, entre otras cosas, material CKD, que significa que dentro de un guacal pues están las partes para armar determinado artículo. Caso, por ejemplo, las ensambladoras de vehículos, pues traen todos los vehículos desarmados, pero traen las partes exactas para esos vehículos. Ejemplo, si fuese 50 vehículos, entonces traen en X número de cajas, pues 50 motores, 50 juegos de puertas, 50 juegos de chasis, 50 juegos de llantas, 50 juegos de techo, 50 juegos de baúl, 50 capós, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Tráfico postal es la modalidad mediante la cual las empresas de courier hacen su operación.
Obviamente, digamos que ellos tienen un proceso diferente, digamos que en términos de tiempos frente a una importación ordinaria. Y pues solo lo utilizan. Entre otras cosas, también ellos solo pueden utilizar, digamos que el objeto de ellos es la importación de paquetería, es decir, bienes que no superen los $50 como valor declarado en aduana y que no pesen más de 20 kilos. No sé si ustedes, disculpen el ejemplo, es un ejemplo tonto, pero evidencia lo que es un paquete. Si ustedes recuerdan la película Náufrago, en la película Náufrago pues aparecían los diferentes tipos de paquetes, que tenían la empresa Curren. Fíjense, por ejemplo, aquí es tonto, sí, disculpen el ejemplo, pero básicamente es lo que se denomina un paquete, ¿sí? Las dimensiones, etcétera, etcétera. Eso permite que la aduana, pues obviamente tenga un seguimiento y una revisión de la mercancía pues mucho más expedito. Además, también tiene en cuenta que la misión y el quehacer de las empresas courier es entregar la mercancía pues de forma expedita, ¿sí? O sea, eso lo entregan en términos de horas. Envíos y entregas urgentes son aquellas que, caso por ejemplo, en las catástrofes o en las calamidades nacionales, se le da la facultad a un ente, caso por ejemplo la Cruz Roja, para que administren las importaciones de esa mercancía que ha sido producto de donaciones. Entonces sencillamente, cuando ingresan esas mercancías, caso por ejemplo las donaciones que recibió Mocoa últimamente por su catástrofe, pues la aduana no se va a poner a ponerle trabas a la importación de esos bienes, sencillamente disponen de un operativo especial pues para que esa mercancía ingrese rápidamente y sea entregada rápidamente a sus destinatarios. El tráfico, la modalidad de viajeros, pues es aquella en donde básicamente se está hablando de homenajes o el equipaje acompañado de los viajeros, ¿sí? A muy grandes rasgos, digamos que ese es lo que nosotros denominamos un régimen de, fíjense aquí el ejercicio de un paquete. A muy grandes rasgos, digamos que este es el ejercicio de importación. Para el ejercicio de exportación, como nosotros ya lo veíamos antes, para el ejercicio de exportación, la definición es la salida de mercancías del territorio aduanero nacional, los principios de las modalidades son básicamente los mismos, salvo que para las exportaciones temporales no se requiere, o digamos que no se tiene en cuenta el periodo de tiempo que va a permanecer la mercancía fuera del territorio aduanero nacional. Encontramos diversas, por ejemplo, dos nuevos conceptos, perdón un momento para que nos quede la grabación, ya hablamos de la reexportación, es decir, aquellas operaciones en donde se realizó una importación previa,
Y tenemos el reembarque. El reembarque son aquellas mercancías que salen, que están fuera del territorio aéreo nacional, por ejemplo, en una zona franca, en un puerto, y van a salir nuevamente de esa zona portuaria. Es decir, caso por ejemplo de una mercancía que llegó al puerto de Cartagena, no se realizó o no se le practicó proceso de importación y se vuelve a embarcar en otra motonave para que salga de esas instalaciones. Realmente no podemos decir que sale del territorio nacional porque realmente nunca ingresó, ¿sí? Tenemos exportación, digamos que el concepto de tráfico postal es exactamente el mismo. También la operación de menajes es exactamente el mismo. Y tenemos uno nuevo que son las exportaciones de muestras sin valor comercial. Las muestras sin valor comercial, digamos que tienen una característica que indica es exportar muestras más extensas que los paquetes para los courier, pero hay una limitante en el número de envíos que se hacen anualmente. Esto pues para que este tipo de operaciones no se hagan repetitivas frente a las operaciones de exportación. Y finalmente pues hay un ejercicio de programas especiales de exportación, caso Plan Vallejo, caso Maquilas, que son programas que básicamente permiten que se realicen, permiten incentivar las exportaciones de bienes al exterior. Básicamente digamos que esa es como a grandes rasgos lo que es importación-exportación. El objeto de la actividad es precisamente definir un cuadro, un esquema de esas actividades de comercio. Si ustedes ingresan tanto al ministerio como ingresan a ProExport, pues pueden encontrar información sobre el desarrollo de esas actividades o de las actividades propias de comercio, pues para que puedan desarrollar la actividad que nos dice la actividad. Aquí nos presenta también el tema de la circular 83. Básicamente todas las operaciones de comercio exterior derivan en una obligación cambiaria, es decir, si usted realiza una importación, pues obviamente tiene que pagar esa importación. Si usted realiza o le practican una exportación o usted practica una exportación, pues a usted le van a pagar por esa exportación, por esa operación, por esos bienes. Y usted está obligado a declarar pues las divisas que compra o que vende para realizar ese pago de las importaciones o recibir las divisas por las exportaciones, perdón. Entonces, bueno, debemos realizar el mapa conceptual del régimen de IMPO, de Expo, del régimen aduanero, es decir, las operaciones que implican ante la aduana tanto IMPO y en Expo, y evaluar los diferentes formularios. Básicamente son dos los que utilizamos para declarar las divisas en casos de importación o declarar divisas en caso de exportación. Y obviamente pues digamos que ya es un ejercicio contable el aplicar la normatividad NIF para la operación de exportación. Si tienen alguna duda, pues me la hacen saber. Si tienen alguna duda, pues me la hacen saber.
y pues cualquier tema nos vemos en la próxima, en el próximo encuentro sincrónico.